Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitado de honor. La verdad es que lo que hoy él nos comparta sé que nos va a servir bastante para crecer como personas y profesionalmente. Y sobre todo vamos a aprender que el dar, el ayudar, siempre nos va a bendecir. El día de hoy estoy con Ramón Glass de Merenglass. Yo creo que con uno de los más grandes exponentes del merengue no solamente en habla hispana, sino en del mundo. Ramón, qué gusto poder platicar contigo, entrevistarte. Mi querido Gio, el gusto es mío. Primero te felicito por esta iniciativa que ha emprendido en las redes sociales con mucho éxito, al cual te felicito y agradezco tomado la iniciativa de que tu servidor platique con tu público, con tu gente, y estoy aquí para servirte. Aparte que tengo que decir públicamente antes de empezar que fuimos compañeros en la universidad, y entonces eso me da el doble placer porque quiere decir que lo que ya lo estamos aplicando. A mí también me da mucho gusto, te lo comentaba antes de la entrevista, que una de las cosas que admiro de ti es que siempre te estás actualizando. Me comentabas que ya habías estudiado comunicación previamente, aparte de filosofía y teología. Eh, y fíjate que yo quisiera comenzar un poquito más atrás esta entrevista. Me gustaría platicar de tus inicios en República Dominicana, pero cuando me refiero a tus inicios es del principio de todo. Fíjate que yo sé que tú eres más mexicano que muchos mexicanos también y que conoces situaciones que suceden a veces en el país que vivimos como todos. República Dominicana no es la excepción. Y platíquenos cómo creciste y cómo llegó esa luz, esa sangre dulce. Bueno, lo primero, Gio, es que en República Dominicana, mi país natal, es un país que yo amo mucho, que quiero mucho. México es un país que me ha abierto la puerta de par en par y que también amo. Y obviamente tengo la fortuna de navegar en el mundo con mi doble bandera, que es la bandera dominicana y la bandera mexicana. En el caso de República Dominicana, yo vengo de una familia de escasos recursos, que fuimos como mucha gente en la sociedad, va creciendo, se va fortaleciendo como familia, te va formando y va buscando la forma de generar, salir de situaciones muy críticas que uno como familia tiene. Y en ese sentido, bueno, tu servidor no es la excepción. Comenzamos a trabajar y a formar muy pequeño. Yo comencé a trabajar, digamos, de manera directa, como a los 10 años, ya yo estaba de soldadura y herrería y todo esto, y junto con ellos estudiaba, pero aparte jugaba béisbol, y entonces de llevar una vida infantil normal, pero la normalidad tenía que ver con las necesidades, entonces había que adaptarse a necesidades y aportar para lograr salir adelante como familia. Y bueno, de ahí surge el punto ya personal, y poco a poco fui generando lo que yo considero ha sido el soporte de todo lo que he realizado hacia futuro, que tiene que ver con elementos críticos de la familia, y eso te forja como ser humano. Recuerdo una anécdota que mucha de la gente va a disfrutar en algo, en algo visual que estamos preparando para toda la gente. Estamos preparando este tipo de testimonio autobiográfico en una serie audiovisual que la gente va a disfrutar más adelante. Y bueno, tiene que ver con cuando yo tenía como 6, 7 años más o menos, y bueno, tumbaron nuestra casa donde vivíamos porque el terreno
donde se construyó la casa era un terreno que no era propiedad de la gente que lo vendió. Entonces ya tú sabes eso que sucede mucho en nuestro continente y en nuestros países, donde a mucha gente lo sacan de donde están viviendo, lo tiran a la calle y a la deriva. Y bueno, a nosotros como familia no pasó eso. Posteriormente, ya lo que como joven te tiene que fortalecer y enfrentar las vicisitudes de las comunidades donde vive, en mi caso el barrio Riquillo, donde yo me crié en República Dominicana, y bueno, tuve que convertirme en una especie de probó del barrio para lograr mantenerme dentro del barrio, pero siempre con una visión clara, tanto impregnada por mi mamá como por mi papá, que había que estudiar. Entonces nunca dejé de prepararme en la formación académica, y todo eso a la par con lo que se vivía y se vive en este momento en la República Dominicana, que es el sentir musical nuestro, en este caso, en mi caso con el merengue. Y bueno, en el barrio tocábamos merengue, hacíamos los aguinaldos del merengue en el barrio, yo me encargaba de todo eso en el barrio. Entonces, todo eso estaba vinculado a lo que venía en mis dos partes formativas, lo que yo llamo mis pasiones, que tiene que ver con el béisbol, que es una de mis pasiones que sigo hasta el sol de hoy, y la música. Entonces, estas pasiones yo las tenía presente en el barrio. Jugaba béisbol, practicaba y me reunía con los muchachos a hacer música en la comunidad donde vivía, y de alguna forma generando como un liderazgo dentro de esto en el barrio, y sin perder de vista la base que me habían dado en mi casa, formativa y educativa, que era que había que estudiar. Entonces tenía que seguir estudiando, y bueno, así llegué hasta la etapa juvenil, donde ya concluí el bachillerato, y entonces me dediqué a estudiar una carrera. Inicialmente empecé con una carrera que fue truncada, que fue la sociología, que posteriormente ya no la continué. Y entonces, bueno, en base a unos incidentes que mucha de la gente va a ver en el audiovisual, llego a la iglesia y me convierto en un líder de la comunidad del barrio, de la iglesia La Merced, que está también en el barrio Riquillo. Y ahí comenzamos a hacer trabajo espiritual y social, y cambió mi visión. Entonces entré a estudiar filosofía al seminario por una motivación vocacional, la cual quería dedicarme al sacerdocio, y de ahí se generó un cambio drástico en mi vida. Uno de ellos es que lo que yo había aprendido con la música en el barrio lo llevé a la iglesia, y entonces junto con otros compañeros estábamos en el coro de la iglesia, cantábamos, dirigíamos el coro, y este coro lo convertimos en un coro de merengue. Entonces realmente toda la canción la llevábamos merengue, y eso generó un impacto muy grande en el barrio, tal grado que las misas juveniles eran todo un espectáculo en la iglesia, nada más para ir a escuchar la música nuestra, y eso generó un impacto social, y vuelvo y te repito, espiritual en el barrio. Posteriormente, ya después de todo esto, la comunidad con la que yo estaba para ser sacerdote, esa comunidad es los padres mercedarios, que estaban en República Dominicana, pero tenían su sede en México. Y entonces, posteriormente se da la invitación para seguir estudiando en México, y entonces ya yo llego a México, termino la carrera de filosofía, estudio la carrera de teología hasta el tercer año casi, y 2 años y pico duré la carrera de teología, y posteriormente, bueno, me dedico ya de lleno a la música en México. A grosso modo, ese es el resumen de lo que sucedió desde la niñez hasta la actualidad. Cuando llegas a México y te das cuenta que el tema de la teología, como la conociste aquí en México, no era lo que tú esperabas y decidiste como separarlo, ¿no sentiste como que el motivo que tenías se había perdido y habría que Bueno, buscarlo?
buscar otro. Sí, Adelante. lo que pasa allí es que la iglesia que yo conocía era una iglesia con un impacto más social que espiritual. Es decir, era una confusión. Entonces, en la etapa juvenil que yo trabajé en la iglesia, ya nosotros nos dedicábamos a limpiar las calles, a trabajar en pros y ayuda de los pobres del país. Creábamos talleres para habilitar conciencia en los jóvenes, buscar cambios espirituales y cambio físico en las personas, tratando de que saliera de la situación de crisis económica que había en el país en ese momento, y ayudábamos a la gente a generar estos tipos de impacto. Obviamente, cuando yo llego a México, yo no encontré ese tipo de iglesia, encontré una iglesia más enfocada hacia lo espiritual que hacia lo social. Y entonces mi vocación realmente estaba fundamentada en lo social más que lo espiritual, aunque era una conjunción. Y de ahí entonces surge que el nivel vocacional fue disminuyendo hasta el grado de que, en definitiva, terminé dejando la iglesia. Esto quiere decir que no encontré esa motivación que yo tenía ya en la iglesia local de México, y de ahí cambia entonces mi sentido vocacional. Empezaste a darle duro al merengue. Sí, bueno, yo desde antes en Dominicana ya estaba vinculado al merengue. Vuelvo y te repito, empecé en el barrio con mis amigos desde niño. Tocábamos con lata de salsa, hacíamos la tambora, los timbales con lata de salsa. Es decir, dentro de las posibilidades utilizábamos lo que nos daba el entorno, y ahí empezó ese gusto por el merengue, aparte de que nosotros como dominicanos lo traemos eso en la sangre. Y entonces a partir de ahí surgen agrupaciones de merengue en México, a la cual yo me acerqué a ellos buscando oportunidades para tocar el merengue, situaciones que no se dieron. Posteriormente en la iglesia, bueno, y te repito, teníamos ya nuestro grupo cristiano, que era, nosotros le llamamos Humer, que era la juventud mercedaria en esa época. Y obviamente ahí teníamos ya nuestro coro con merengue. Y ese tipo de cosas hizo que yo tuviera siempre presente el merengue en mi vida, no solamente como dominicano, sino como pasión. Y obviamente ya salgo del seminario en México, y por un asunto coincidencial conozco a alguien que en definitiva me permite hacer el contacto con la comunidad dominicana en México, y ahí surge que yo me vinculo al merengue. ¿Cuál punto dirías que fue en el boom y el éxito en que más personas en México te empezaron a conocer, a seguir, empezaste a tener más trabajo en el tema del merengue? ¿Y por qué crees, a qué crees que se deba? Bueno, yo creo que ha sido un proceso, es una etapa de crecimiento lo que ha pasado con el merengue en México. Al principio, cuando yo salgo, que conozco a esta persona que te digo, lo conocí en un salón que se llamaba Salón Riviera, que estaba en la Colonia del Valle, en la glorieta de División del Norte. Y entonces ahí yo conozco a un grupo de merengue, y me vinculo a ese grupo de merengue que se llamaba Son de Merengue, y resulta que ese grupo fue organizado nada más y nada menos que por dos dominicanos, Fausto Reyes y Pinky Sánchez, que actualmente Pinky Sánchez es una de las voces principales de uno de los grupos dominicanos que siguen vigente, que se llama Bonje, que tocan en Dominicana, y Fausto Reyes, que ha sido mi aliado durante muchos años en el merengue en México. Y entonces yo me vinculo a este proyecto, y desde ahí comenzamos en una etapa de crecimiento, enseñando a la gente a bailar merengue, a disfrutar del merengue y gozar con el merengue. En términos general, ahí comienza el acercamiento, y ese acercamiento lo fuimos llevando paulatinamente hasta lograr que precisamente cada uno de nosotros pudiera asimilar el merengue ya no como un ritmo externo, sino como un ritmo interno ya de
de la Biblioteca Musical de México, y eso ha hecho que el merengue obviamente llegue a todos los mexicanos. Un momentito, por favor. Adelante, adelante. Sí, adelante. Fíjese que me doy cuenta que parte de lo que forja una persona con éxito es que tiene que disfrutar y amar lo que hace, ¿no? Decía, Vital. decía Facundo Cabral que quien hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando tenga que llegar. Y esa es una de las cosas que al parecer te identifican, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Si no amas lo que hace, está condenado al fracaso. Si amas lo que hace, está propiciando el éxito cada día que trabaja por ello. Es decir, al final de cuentas, esto es un proceso donde el éxito no se forja de la noche a la mañana. El éxito se forja con continuidad, trabajo, preparación, formación, educación y una serie de elementos que la vida te va ofreciendo. Entonces yo creo que ahí está la clave. Tiene que amar lo que hace, tiene que sentir esa pasión por lo que hace para que en definitiva se pueda conseguir el éxito. Y yo lo distingo de una manera muy gráfica, porque mucha gente confunde el éxito con lo que la mayoría de la gente busca, sobre todo en el mundo de nosotros, de la música y del entretenimiento, que es la fama. Entonces, una cosa es la fama y otra cosa es el éxito. Si la fama puede ser temporal, la fama puede ser que yo el día de mañana haga un video haciendo una barbaridad y lo suba a las redes sociales, y a partir de ahí todo el mundo me conoce y todo el mundo dice, bueno, él es fulano porque hizo esto. Pero eso no es el éxito. El éxito es forjar cotidianamente lo que tú buscas en un crecimiento constante hacia un objetivo y una meta determinada. Y para ello, entonces sí, hay estrategia, hay métodos, hay situaciones que tiene que realizar constantemente. Y yo creo que con ello se logra llegar al éxito. En función de esto, si no amas lo que hace, de seguro que no lograrás lo que quieres. ¿Cuál pudieses definir qué es la estrategia o ha sido la estrategia del éxito de Merenglás? ¿Sabe por qué te lo digo? Porque Merenglás y la música de Ramón Glass, a mi parecer, forma parte del soundtrack de las fiestas de latinoamericano. No hay una sola fiesta a la que yo haya ido, bautizos, 15 años, primeras comuniones, en las cuales yo no haya escuchado una canción de Merenglás, ¿no? Bueno, gracias, Gio. Bueno, la realidad es que es un trabajo de muchos años y un trabajo en equipo. Y yo creo que nadie tiene la varita mágica. Yo creo que no se trata de secretos, se trata más bien de realidades. Y la realidad es que tienen que tener definido hacia dónde quiere llegar, cómo quiere llegar, y para ello armar un buen equipo de trabajo. En mi caso, yo tengo un equipo de trabajo que empieza desde la familia, mi esposa, mis hijos, toda la gente que trabaja con tu servidor, mis músicos, la gente que trabaja alrededor de nosotros como empresarios artísticos, empresarios de eventos, pero también de los medios de comunicación, de la radio, la televisión, de internet ahora con todo este mundo que estamos. Y creo ha sido que Merenglás se haya proyectado en el mercado popular de México. Y el éxito de que estemos obviamente en todos los soundtracks de todos los eventos, de todo lo que sucede musicalmente en México, tiene que ver con que lo que nosotros estamos haciendo como música
ya traspasó las fronteras del nombre del grupo y de tu servidor y se ha convertido en lo que la gente consume a título personal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la música nuestra de Merenglás para la gente, esa música es de ellos. Entonces, eso hace que estemos presentes en todos estos tipos de eventos y eso nos ha favorecido el éxito. Es el caso, por ejemplo, del tema La Mujer del Pelotero, que tiene más de casi 300 millones de reproducciones en YouTube, en las diferentes plataformas que el tema existe. Y esto, obviamente, no hay una fiesta que tú no escuches ese tema, no hay un estadio de béisbol que lo escuche. Los estadios de fútbol, aunque el tema habla del béisbol, en el estadio de fútbol en el medio tiempo lo ponen. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto que te acabo de decir. Merenglás ya no es un producto de Ramón Glass. Merenglás ya es un producto de México. Y al convertirse en un producto de México, Merenglás se universaliza y ya es parte del sentir musical de todos los mexicanos. Fíjate, y algo que te quería yo comentar es que mis nenes, y no te lo digo porque esté platicando ahorita contigo, es real lo que te voy a platicar. Mis nenes se saben y bailan el culiquitaca desde antes de decir papá. Sí, Es, sí, te creo, te creo. yo ahorita, pongo la canción y se ponen a bailar, la cantan, y eso es desde 1 o 2 años, ¿eh? Es No, tal te creo, te creo. es tal el impacto que tiene la música de Merenglás en nuestras vidas como hablantes del español y escuchar música en español. Otra cosa de las que más admiro de ti, y sé que no solamente vas a compartirlo con la gente que nos ve, sino también conmigo y me va a enseñar a mí, es ese equilibrio que guardas con la familia, lo que me comentabas. Tienen una meta en común, un amor en común, y tu familia va a donde tú vas porque trabajan juntos. ¿Cómo se logra eso? Bueno, Gio, yo creo que eso tiene que ver con el enfoque de lo que tú persigues como ser humano. Si tú persigues lograr un objetivo en conjunto con la gente que te rodea, en este caso tu familia, tú tienes que poner esto en el centro de lo que tú quieres realizar. Entonces, hay que valorar lo que cada quien aporta a tu proyecto desde el centro de la familia. En mi caso, bueno, te repito, mis hijos, mi esposa es la manager del grupo, mis hijos trabajan en los medios de comunicaciones, Jersey es productor musical, tiene su empresa también de música. Entonces, al final de cuentas, yo creo que se logra teniendo primero comunicación, segundo, siendo transparente con lo que dice y hace, porque mucha gente decimos pero no hacemos, y yo creo que tiene que ser claro, tú tienes que estar claro en que lo que dices tiene impacto en lo que haces. Entonces es vital ese tipo de elementos para lograr que ese núcleo familiar te apoye en tu proyecto. Aquí estamos hablando de música, pero eso puede ser en cualquier ramo de la vida. Y una parte que yo creo que es vital para lograr esto es, vuelvo y te repito, el tema número 1 que te puse, la comunicación. Tenemos que comunicarnos, tenemos que buscar, escuchar a cada uno. Sí, comunicar para mí empieza por escuchar, más que por decir. Cuando escuchamos, sabemos qué decir. Cuando decimos, dejamos de escuchar. Entonces yo creo que ahí está la clave de que ese núcleo familiar sea cómplice del proyecto personal que se convierte en familiar. Entonces, eso es lo que ha pasado con Merenglás. Sabes, admiro de ti mucho en la universidad, tengo que decirlo, y es algo que te quiero preguntar. Hay como dos formas de estudiar ahí por actividades, bueno, como 3 o 4 actividades, exámenes y y por evidencias, me parece, ¿no? Y
Ramón, tú siempre estuviste por actividades. Sí, porque cuando yo entré a la carrera, le dije a mi esposa, bueno, yo quiero estudiar comunicación digital porque quiero actualizarme en el mundo de la comunicación con lo que está pasando en este momento en el mundo. Ya, ahorita repito, yo había hecho ya curso de periodismo 1, periodismo 2, estudié prensa popular, todo ese tipo de preparación la realicé hace muchos años y entonces obviamente hasta los conceptos ya habían cambiado, quizá lo central sí estaba, que sabemos que el periodismo necesita tales y tales fundamentos históricos, el qué, cómo, cuándo, dónde, eso es fundamental, pero apegado a lo digital, eso cambia mucho. Y entonces, cuando yo entro a la Universidad UTEL, veo que existen varias modalidades. La modalidad de examen, donde tú estudias, haces tu examen, si saca 10, 8, lo que sea, pasaste la materia. La modalidad de actividades, que es una modalidad donde tiene que trabajar más, pero aprende más. Sí. Y entonces, hay otras modalidades como la de trabajo final, donde en alguna materia yo pude haber hecho eso. En el caso del estudio de la radio, de la televisión, entonces ya yo tenía conocimiento amplio de esas materias, pero yo decidí hacerlo por actividad porque quería aprender más. Es decir, más que una calificación, yo lo que quería aprender realmente. Obviamente la calificación al final de cuentas va de la mano, que en el caso personal te digo que tengo la satisfacción de concluir el curso completo con todas las materias en 10 y el promedio final en 10. Y el promedio final en 10. Pero el objetivo no era el promedio final, el objetivo era aprender sobre la comunicación digital y de verdad que fue una gran satisfacción compartir con compañeros como tú, pero con profesores de alto nivel, por lo cual yo les recomiendo a la gente que quiere estudiar en UTEL que lo haga porque sí tiene un alto nivel de enseñanza y lo corroboro de manera personal, hasta el grado que en este momento estoy haciendo un máster en diplomacia y relaciones internacionales vinculado con lo digital. Es decir, hay un área de la diplomacia que se llama diplomacia popular digital. Y entonces estoy trabajando en eso, sobre eso voy a hacer mi tesis precisamente. Y al final de cuentas yo creo que se trata de eso. Mientras más te prepara, más información tiene, la información es poder. Te admiro mucho, Ramón. Yo no saqué 10, yo saqué 9.8. Bueno, pero eso es, en un global, eso es 10. pero ¿sabes qué? Admiro más. Fíjate, yo hasta hace poco tiempo tenía un trabajo en la mañana, un trabajo en la tarde, tengo a mi familia, que también pues es un tiempo que hay que dedicarles, muy importante, lo que intento hacer en redes, y a veces yo tuve que escoger exámenes porque no me daba el tiempo, no me daba la vida, no me daba, me tenía cada vez que levantar más temprano y dormir más tarde para que me diera tiempo. Pero algo que es admirable también en ti, Ramón, es cómo gestionas tu tiempo, porque si yo tenía cosas que hacer, que pues soy una persona que lleva una vida normal, común, tú que eres productor, director, que tienes eventos, que te duermes tarde y a veces tienes que levantarte temprano para entrevistas, giras, hacer exámenes, dedicarle el tiempo a tu familia. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo gestionas tu tiempo? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo te da la vida? Bueno, tú sabes que en mi caso yo no tengo un programa de calendarización de cómo gestionar el tiempo. Te voy a decir por qué. Porque yo dependo de una agenda musical realmente. Entonces, si tengo que tocar, por decirte algo, hoy en Oaxaca, quizás tengo mi salida del avión a las 10 de la mañana
llego a Oaxaca a las 2 de la tarde, como, tengo entrevistas con los medios, etcétera. Entonces, yo lo que hacía era que lo que nosotros denominamos tiempo muerto en la música, yo se lo dedicaba a la universidad. Entonces, si viajábamos en el autobús, por mencionarte un ejemplo, de la Ciudad de México a Veracruz, que son 5 horas, esas 5 horas, yo en lugar de ir platicando con los muchachos, yo me concentraba en mi trabajo, me llevaba mi computadora y hacía el trabajo, y si me quedaba tiempo adelantaba el trabajo de la siguiente semana y lo dejaba en archivo. Entonces, haz de cuenta que lo que hacía, que adelantaba esto. Ahora, con las clases, tú sabes que tenemos clases que son prácticamente algunas de ellas en la mañana temprano. Para mí eso era como de velarme. Entonces yo ponía el celular que me despertara una 20 minutos antes, me despertaba, me arreglaba, tomaba la clase, aprovechaba si tenía el tiempo de una vez y hacía el reporte después de cada clase. Tú sabes que tenemos que hacer un reporte con 3 preguntas que te dejan, a veces una que tiene que desarrollar, etcétera. Y entonces hacía el reporte de una vez y lo mandaba. O cuando no tenía el tiempo, tomaba la clase en el celular, en el transcurso del viaje. Ya de cuenta, si iba para el aeropuerto en ese horario, yo iba escuchando la clase, camino al aeropuerto, hacía mis anotaciones ahí mismo en el celular, y llegando al hotel donde nos íbamos a hospedar, entonces ahí terminaba mi reporte y la clase. En pocas palabras, lo que denominamos tiempo muertos en el caso mío, en la música, el entretenimiento, lo dediqué de lleno a la universidad. Posteriormente llegó la pandemia y entonces dejamos de tocar y me dediqué entonces a las entrevistas y todo, como esta que estamos haciendo tú y yo de manera virtual, y yo aprovechaba para entonces agendar. Digamos que yo gestionaba mi tiempo cada día en función de la agenda del trabajo. Entonces, lo que quedaba disponible de tiempo, ahí yo ajustaba la clase y la música. Y al final de cuentas, yo creo que el resultado fue positivo porque pudimos ver, vuelvo y te repito, numéricamente el resultado, pero a mí lo que más me llama la atención es lo que puede generar en tu servidor la carrera como contenido, más que numéricamente. Podemos tener un 10 de calificación en el promedio general como tu servidor, pero si no aplicamos eso, si no lo llevamos a la práctica, si no aprendimos nada, al final de cuentas ese 10 no sirve de nada. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó y de esa forma gestiono el tiempo para poder lograr al máximo lo que vamos haciendo. Y Ramón, ¿siempre te has considerado ser así, o sea, tan ágil de mente, tan buscarle, encontrarle, se descompone, lo arreglo, no sirve, busco? ¿Siempre ha sido así desde pequeño? ¿Ha sido una de las cosas que te han caracterizado o hubo un momento en el que aprendiste a ser así como eres? No, yo creo que lo traigo ya de pequeño, porque hay algo que es bien fundamental en cualquier ser humano, pienso yo, cuando quiere lograr sus objetivos, y es buscar que las cosas se hagan bien. Cuando tú buscas que las cosas se hagan bien, entonces tú adaptas tu tiempo, tú gestionas tu tiempo, tú buscas que lo que mucha gente dedica a hacer otras cosas, tú lo dediques a la formación, etcétera. Entonces, obviamente, con los años y el correr del tiempo, tú vas perfeccionando eso. Pero yo soy un ser humano que mi objetivo es que nosotros somos seres perfectibles. Es decir, nosotros estamos hechos para buscar acercarnos a la perfección. Yo creo que como creyente que soy, el único perfecto es Dios.
desde mi punto de vista. Pero el ser humano puede acercarse a la perfección y para eso hay que ser perfectible. Eso quiere decir que todos los días tenemos que aprender. Y se aprende de un niño, se aprende de un adulto, se aprende de un hermano, se aprende de un fracaso, se aprende de todo en la vida. Entonces, eso es lo que te permite acercarte a la percepción. Creo que estamos aprendiendo mucho en esta entrevista y para las personas que quieran aprender más de tu vida, aprender más de todo el conocimiento que has recabado conforme a tu experiencia, ¿dónde podemos encontrar ese libro? Platícanos un poquito del libro que sacaste hace, que me parece un par de años. Bueno, tu servidor, tenemos varios libros. Te voy a mostrar alguno aquí de manera física para que la gente lo vea. Este es el libro que se llama Esclavo o qué. Este libro yo lo escribí cuando estudié la carrera de filosofía. Es decir, te estoy hablando de hace más o menos 15 años más o menos. Con este libro yo gané un concurso a nivel internacional que creó la editorial Plaza y Jañez en España y Plaza y Valdés en México y la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y bueno, tuve la fortuna de ganar el segundo lugar con este libro. Luego de esto, cuando me dediqué de lleno al merengue, mucha gente comenzaba a preguntarme en todos los bailes que de dónde viene el merengue, por qué el merengue, ese tipo de preguntas. Y de ahí surge que yo hago este libro que se llama Merengue, ritmo que contagia la historia del merengue en México. Entonces, con este libro, yo lo que hago es contestarle esas preguntas a la gente, pero primero, para poder contestarle la pregunta de cómo llega el merengue a México, cómo se hace el merengue en México, tengo que hablarles del merengue en términos generales. Y entonces, el primer capítulo del libro habla de la historia del merengue, cómo llega el merengue a República Dominicana, la diferente teoría que existen del merengue. En un segundo capítulo hablo de la ruta del merengue, cómo llega el merengue a México y de las relaciones bilaterales de México y República Dominicana desde aquellos años para lograr que eso se vincule a la relación dominico-mexicana alrededor del merengue. Y a partir de ahí entonces comienzo a hablar del merengue en México. Y hay muchos personajes que la gente conoce en este libro si ya lo ha leído, y si no lo lee, lo va a conocer que no es Ramón Glass el único que trajo el merengue a México. Hay mucha gente que hicieron un aporte para que tu servidor, Merenglass, y todo el equipo de trabajo de tu servidor estén presentes en México, incluyendo, vuelvo y te repito, a mi esposa, a mi familia, que trabajaron por el merengue, no solamente con Merenglass, sino con personas alternas que tenían que ver con el merengue. Al final de cuentas, es un trabajo que se hace en equipo y de ahí entonces surge el libro que tú estás mencionando, que es este, que se llama Empujando el Cielo. Este es un libro interesante que habla de la felicidad y el éxito como sueño posible, donde yo narro de una manera medio didáctica inclusive unas teorías que yo manejo sobre el concepto de la vida. El primero es que yo manejo que necesitamos tener un yo universal para lograr que nosotros como seres humanos seamos empáticos ante las situaciones sociales. Y por eso en este libro, el primer capítulo, yo lo dedico precisamente a definir la palabra yo, es decir, cómo entendemos el yo en este libro. Luego hay un segundo capítulo donde ese yo universal se generaliza y entonces se convierte en un nosotros. Y entonces ahí nace otro concepto vital dentro de este proceso que yo manejo en la tesis que presento en este libro. Y posteriormente me voy a un segundo bloque del libro donde hablo de lo que yo considero el triángulo universal de la vida, que tiene que ver con el dinero, el placer y el poder. Cómo manejar el dinero, cómo manejar el poder y cómo manejar el placer.
todos los seres humanos, según mi punto de vista, en la vida, luchamos por alguno de esos tres elementos que yo lo determino el triángulo universal del ser humano: dinero, poder y placer. Y cualquier cosa que tú busques en este momento, todo lo hacemos por alguno de esos elementos. Es decir, quizá tú en este momento me estés entrevistando por placer, pero quizá otro me entrevista por dinero, pero quizá otro me entrevista por poder porque le da jerarquía. Entonces, todos tenemos que pasamos por ese triángulo universal. Y por último, en este libro yo selecciono unos personajes que yo considero que permean el mundo de una manera directa hacia la inspiración, para que ellos sean lo que nos aporten a cada uno de nosotros elementos de empuje para hacer bien lo que estamos haciendo. Y entonces utilicé personajes en diferentes áreas. De los personajes que utilicé ahí, utilicé al señor Fernando Valenzuela, que la gente que sabe de béisbol reconoce lo que hizo Fernando Valenzuela con los Dodgers de Los Ángeles, no solamente generando ser un ganador, sino propiciando lo que se llama la Fernandomanía, es decir, crear una inspiración en una comunidad en Estados Unidos en este momento para los latinos. Hablo ahí de Lionel Messi, cómo llega a convertirse en el futbolista número 1 del mundo, una persona con una estatura diminuta, una persona que tuvo que crear junto con unos doctores tratamientos hormonales para que subiera un poquito de estatura, y al final de cuentas es uno de los futbolistas número 1 del mundo, para mí el más grande del mundo en este momento. Luego me voy a la parte de la política y utilizo la vida del señor Nelson Mandela, que considero que es un ser humano que fue impecable en el manejo de la paciencia. Es decir, cómo tú desde la cárcel durante 25 años genera un proyecto político para sacar adelante a un país como Sudáfrica. Es decir, eso es inspirador totalmente. Luego de eso, tomo la vida de la señora Rigoberta Menchú, una indígena de Guatemala que termina siendo premio Nobel de la Paz en el mundo. Es decir, con una serie de situaciones alrededor de su familia, ¿cómo se llama? Con el vilipendio del poder sobre la familia de ella, etcétera. Y utilizo también un personaje que tiene que ver con el mundo empresarial, como es el señor Carlos Slim, el cual de ser un tiendero cualquiera se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. Y todo eso tiene que ver cómo tú utilizas tu yo universal en nosotros para convertirlo de manera inspiracional a través de estos personajes. De eso trata este libro, que se llama Empujando el Cielo. Y el cielo es interno. Aquí no estoy hablando de un cielo cósmico. Aquí no estoy hablando de lo que vemos o lo que los dioses nos ofrecen al subir a una parte espiritual que no determinamos todavía. Aquí yo hablo de un cielo interno, si lo que tú tienes dentro que te motiva a salir adelante para lograr un mejor ser humano y una mejor sociedad. Me sigue sorprendiendo muchísimo. Yo estoy seguro que sí, que no entiendo cómo es que no tienes como algo escrito en la gestión del tiempo. ¿Cómo te da tiempo de estudiar, escribir, ¿no? Producir? Es sorprendente, de Ramón. Oye, gracias. Platícame un poquito de los nuevos proyectos que vienen ahora. Pues Merenglás también ha sido de las agrupaciones que se va adaptando a esta situación que estamos viviendo. Y estoy seguro que hay proyectos nuevos aparte
viene el tema que traes con Merenglass, nos platicabas acerca de un proyecto audiovisual que también traes. Sí, bueno, nosotros con Merenglass, como toda la gente que está en el entretenimiento en este momento, estamos en un impasse, es decir, estamos parados. La mayoría, en el caso de nosotros, llevamos más o menos un año y medio sin tocar de manera pública. Hemos hecho algunos eventos muy esporádicos, en algunos cierres de campaña estuvimos. La mayoría de los eventos que hemos hecho son a través de streaming, es decir, conciertos que hacemos de manera virtual que la gente disfruta, pero dentro de eso hemos generado una mecánica de promoción para seguir vigente con nuestro público. Y para ello lo que hemos hecho es seguir creando música y irlo subiendo a nuestras plataformas digitales para que la gente vaya escuchándolo. Empezamos el año con un tema que se llama Feliz Cumpleaños, dedicado a toda la gente que cumple años, eso. Posteriormente hicimos un tema junto con Casimiro, Mi Majestad, mi banda el mexicano, que se llama La Maraca. Posteriormente a eso hicimos otro tema que la gente está disfrutando también en las redes sociales, que tienen que ver con el coronavirus, todo eso, mencionando un poco la enfermedad y que tenemos que cuidarnos, etcétera. Y en la actualidad estamos preparando en este momento el lanzamiento de nuestro siguiente corte musical que vamos, vuelvo y repito, a presentar a través de las plataformas virtuales y digitales. Y este tema se llama, es una primicia, yo creo, para ti, porque todavía ni se ha dado a conocer el tema, ni el nombre, ni nada, pero el tema se llama Ñángala Fuángala. Yo sé que mucha gente va a preguntar qué es eso, pero de eso se trata, de nosotros explicarle qué significa la gente Ñángala Fuángala. Entonces, tema lo vamos, Dios mediante, el próximo mes, en el mes de septiembre lo lanzamos. Es un tema que fue creado y pensado para el verano, y posteriormente, después de lanzar eso, lanzaremos también un tema dúo con mi gran amigo Amarfi, que se llama El Gallo, que mucha de la gente va a disfrutar. Y bueno, dentro de todo está lo que te decía del audiovisual, que venimos trabajando ya desde hace unos años. Estamos viendo la posibilidad de hacer una serie televisiva de tu servidor y de la vida alrededor de Merenglass. Y bueno, estamos trabajando todavía con eso. Y como no puedo estar tranquilo, he estado demasiado tiempo detenido con la música. Entonces ahora me voy a dedicar a abrir el abanico empresarial de Merenglass, y estoy lanzando también dos negocios que no tienen que ver con la música, tienen que ver con la comida. Uno de ellos es el de pollo frito, que estoy abriendo una empresa de esto, y otro es una cafetería con un café único producido para la empresa nuestra, que se llama Quisqueya Coffee Shop, y nuestro café se llama Quisqueya, que la gente va a disfrutar muchísimo. Es una preparación especial, un café con un toque caribeño único que la gente va a disfrutar, y la empresa de pollo se llama Pica Pollo Glass, que la gente va a disfrutar con un pollo muy estilo caribeño dominicano, que la gente va a gozar muchísimo. Entonces me van a ver de repente con mi mandil preparando el pollo a la gente. Yo hago de todo. Nos invita Ramón. Va a estar en la Ciudad de México. Claro. ¿Estará en la Ciudad de México? No, inicialmente ese proyecto va a empezar en Mérida. Órale, sí, ojalá tengamos la oportunidad. Va a empezar en Mérida y luego nos vamos a ir expandiendo. Ojalá pueda llegar aquí a Oaxaca, ¿no? Cuando se dé la oportunidad, claro. Oaxaca es uno de los lugares que yo admiro mucho y que siempre nos han apoyado. Uno de los primeros conciertos que nosotros dimos de gran trascendencia fue en Oaxaca, precisamente, no recuerdo bien el año, pero creo que fue como en el año
Nosotros como grupo nacimos en el 94, pero esto fue como en el año 97, 98, no recuerdo bien. Hicimos un concierto en la Guelaguetza y eso para mí no se me olvida, hacer un concierto en ese lugar emblemático. Desde ahí se ve la ciudad allá al fondo, no sé si sea todavía el mismo escenario, pero en ese escenario que fuimos, desde ahí se veía la ciudad al fondo, pero no solo eso, sino que combinaron nuestro concierto de merengue con los bailes emblemáticos que hacen por allá, y eso fue algo extraordinario que hicimos, creo que fue en el año 98 o 97, no recuerdo bien el año, pero un concierto muy apoteósico ahí en Oaxaca. Pero después de eso nosotros tenemos la fortuna de recorrer el estado de Oaxaca por muchísimas comunidades y hemos estado obviamente en Oaxaca varias veces tocando. Hemos estado en los diferentes lugares que tienen que ver con la zona de costa de Oaxaca también tocando, y de verdad que es un estado que siempre ha apoyado la música de nosotros. Pues aquí tienes tu casa y sabes que Oaxaca también te quiere. Basta que con que yo salga ahorita a comprar el pollo o a comprar carne para que escuche yo alguna canción de Merenglás. No te miento, Ramón. Oaxaca te quiere. Yo sé que sí, no, hombre, gracias, Gio. Te agradezco a ti y obviamente a toda la gente de Oaxaca, decirle que Merenglás está muy agradecido por el apoyo que siempre nos han dado y nos han brindado. Y obviamente esperemos que pasemos ya de esta pandemia para ir a hacer un concierto de manera presencial en Oaxaca, porque ya necesitamos verlos a todos. Pues aquí tienes, como te digo, tu casa y estoy muy contento de haber platicado el día de hoy contigo. La verdad es que estoy muy nutrido. Sé que la gente también está muy motivada y se la ha pasado muy bien. Yo No, hombre, lo contrario. invito a que sigan a Merenglás en sus redes sociales. A Ramón Glass también tiene una fanpage y admiro mucho. Fíjate que hay algo que distingue a los grandes. Y me he dado cuenta con la experiencia, me he dado cuenta con los años y me he dado cuenta picando piedra y buscando gente. Y es que si algo distingue a los grandes es su humildad y su carisma. Si quieres saber... Bueno, te agradezco, Gio, esto. De verdad que yo pienso que en la sencillez está la grandeza. Y mientras más sencillo eres, más grande eres para el ser humano y para la gente que te rodean. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. En la humildad y la sencillez es donde se ve ese perfil claro de una gente grande. Te agradezco mucho esa palabra y quiero invitar a todos tus seguidores y toda la gente que vea esta entrevista que entren de favor a nuestras redes sociales. Se la voy a definir una por una de manera sencilla. Lo primero es que en todas las redes sociales es Merenglás con doble S. Merenglás con doble S. Ahora, para entrar a nuestro canal de YouTube es Merenglás TV, que es nuestro canal. Ahí están nuestros videos, nuestras entrevistas, conciertos, una serie de programas que yo me invento y los subo ahí, como Rodando en el Merenbús, que van a ver inclusive parte de Oaxaca en un programa que hice especial que está ahí. Situaciones que van a ver ahí en nuestro canal. La gente que le gusta el Instagram solamente tiene que entrar Merenglás MX, Merenglás MX, es decir, Merenglás de México. Merenglás, obviamente todo es con Merenglás doble S MX. Los que nos sigan en YouTube, en Facebook, nuestra página es Merenglás en mayúscula, la pueden buscar ahí, Merenglás. La página de tus servidores, Ramón Glass, hay dos páginas. Nuestra fanpage, que también es nuestro club de fans de seguidores, que también tiene su página, está también ahí. A la gente que nos sigue en Twitter es @Merenglás, igual, siempre con doble S, @Merenglás. Y los que nos siguen también en TikTok, está también Merenglás, algunos videos chuscos, algunos cotorreos ahí para que la gente lo disfrute. Y tu servidor, de manera ya personal, a nivel profesional,
lo pueden seguir también en LinkedIn. Perfecto. Oye, ¿cómo ha pegado el merengue en TikTok, no? No, tremendo, tremendo. Tenemos afortunadamente muchísimo video de los diferentes temas musicales. Muchísimo, estamos muy contentos. Pues Ramón, es un gusto, ha sido un gusto platicar contigo. Como dices, si quieres saber si un artista es grande, la misma persona que ves de agradable en la televisión en sus videos, debe ser personalmente, y tú eres eso y más, Ramón. Es para mí un Muchas gusto gracias. haber platicado contigo. Te mando un cordial saludo. A la gente que nos sigue, pues espero pueda seguir viendo los videos que vamos a lanzar, los podcasts. Van a estar muy interesantes. Estoy seguro que se van a quedar con un muy buen sabor de boca. Nos vemos la próxima, Ramón. No, hombre, gracias a ti, Gio, y reitero mi felicitación para ti, que estás poniendo en práctica lo que aprendimos durante estos 3 años de formación universitaria que tuvimos, y te veo realmente a un nivel muy, muy profesional. Así que te felicito. Un trabajo de investigación en el caso de la entrevista muy bien realizado. Te felicito. Una de las cosas que vimos dentro de nuestra carrera de comunicación digital es precisamente este estilo de periodismo que es tan difícil de hacer, que son las entrevistas, y Claro. tú lo haces de una manera espectacular. Te felicito, Gio, y a todo tu público que te siguen, que continúen disfrutando de todo el contenido que tú estás subiendo, y por algo tiene más de 1 millón de seguidores en Facebook. Muchas felicidades. Muchas gracias, Ramón. Te agradezco bastante. Y sabes qué, ojalá tenga yo la oportunidad y tengamos la oportunidad de seguir platicando en algún momento que tu tiempo te lo permita, de varios temas de la vida. La verdad es que creo que eres un abanico de conocimiento de lo que platiquemos, y con quien platiquemos nos la vamos a pasar muy bien. No, hombre, estoy siempre a tu orden, Gio, y claro que sí, en el momento que guste, volvemos a conectarnos y volvemos a hacerlo, y cuando estemos por allá por Oaxaca, lo hacemos directamente ahí en la cabina. Claro, nos comemos unas tlayudas mientras platicamos. Ah, sí, sí, con unos chapulines también. Sí, eso. Cuídate, Ramón. Hasta luego. Igualmente, Gio, muchas gracias, que Dios te bendiga. Saludos por allá. Gracias a usted. Saludos a la familia. Igualmente, bye bye.